Good, herzlichen Salut, the citizens of the New World. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. Esse é o primeiro programa Espectro do Comunismo do ano de 2022. Eu sou Simone Shibashi e é com muito prazer que hoje a gente vai apresentar para vocês uma entrevista muito importante, muito interessante, que foi feita pelo Juan Dalmaso, que é militante do Partido de Trabalhadores Socialistas, o PTS, que é a organização irmã do MRT. Ele atua no PTS desde 1997 e é autor dos livros Marxismo de Gramsci, que foi traduzido para o português e para o italiano, e Hegemonia e Luta de Classes, que foi traduzido para o inglês, além de outros livros, outros escritos que colaboram aí com o Esquerda Diário. E ele está entrevistando justamente o Christian Castilho, que é dirigente do PTS, sociólogo e professor universitário, participou aí também da FIT na Argentina e também faz parte, como eu já disse, do PTS, que é a organização irmã aí do MRT aqui no Brasil. Então, o debate que a gente vai apresentar nesse primeiro episódio do Espectro do Comunismo, desse ano de 2022, ele se centra sobre o marxismo na América Latina. Então, eles vão trazer um pouco das tradições, né, da corrente marxista, das grandes discussões estratégicas sobre os rumos da Revolução Socialista nos países desse continente, e tem uma atualidade enorme para o momento que a gente está vivendo, né? Tal como nos episódios anteriores, aqui também a gente tem um embate que é muito bem detalhado pelos participantes entre a estratégia internacionalista e revolucionária defendida por Trotsky, para o mundo todo e, evidentemente, também para a América Latina, né? E aqueles que viam a necessidade da revolução através de um processo por etapas, né? No qual a burguesia nacional dos países atrasados e oprimidos pelo imperialismo deveriam e poderiam ser considerados aliados na luta contra o imperialismo, algo que se demonstrou um desastre, como a gente abordou em uma série de episódios no Espectro do Comunismo, né? Justamente por anular aí a independência política dos trabalhadores, né? Então, essa foi uma luta teórica internacional muito importante, que aqui no Brasil também teve e continua tendo as suas manifestações, né? Acho que, para citar um exemplo breve aqui, durante os anos 30, o PCB ele desenvolveu, né, uma tese que tinha sido escrita pelo Otávio Brandão, de que a revolução deveria ser por etapas aqui no Brasil também, né? Uma revolução primeiro democrática, que deveria trazer a industrialização e a modernização do capitalismo, e apenas uma vez que isso fosse conquistado é que haveria a hora da luta pela Revolução Socialista, né? Algo que era, enfim, o equivalente a deixar a classe trabalhadora refém da burguesia nacional, que, como se vê já hoje, mas também nos anos 30, e desde o seu nascimento, é uma falência estratégica bastante importante, porque a burguesia já nasce atrelada por mil e um laços ao imperialismo nos países de desenvolvimento econômico capitalista atrasado, né? É uma concepção que, como a gente tratou nos episódios anteriores, levou a uma série de traições por parte dessas direções e a vacilações, né, que fez com que muitas oportunidades revolucionárias tivessem sido perdidas no Brasil e na América Latina e no mundo inteiro. E nesse programa de hoje, o Christian e o Juan, eles vão debater também as organizações latino-americanas, né? Organizações muito importantes, como, por exemplo, a APRA, que, para quem não conhece, é a Aliança Popular Revolucionária Americana, que foi criada em 1924, né, pelo Víctor Raya de la Torre, oficialmente fundada como partido político em 1931, e que se transforma em umas organizações políticas peruanas mais importantes do século XX, né? Então, os nossos condutores aí desse programa de hoje, eles vão debater justamente a natureza, né, dessas organizações, o papel que elas cumpriram, né, e também a crítica ao de la Torre, né, que justamente parte dessa interpretação de privilegiar a luta em todo o continente latino-americano orientada para o desenvolvimento econômico, né? Aí na mesma lógica etapista, na qual primeiro você precisa do desenvolvimento capitalista e depois da luta pelo combate ao socialismo, tal como se orientava naquele momento a Terceira Internacional stalinizada, né? Então, hoje também no podcast, os nossos participantes eles vão tratar dessa tradição, de uma outra tradição também fundada pelo Mariátegui, que é muito importante, que foi
deu origem em 1928 ao Partido Socialista Peruano, né? Então, o Mariátegui, ele escreve uma série de artigos, uma série de textos sobre a situação da Europa e do marxismo, inclusive aí é interessante porque dizem que ele é, hoje, né, que isso está na moda, dizer que o marxismo é europeísta e tal, e na realidade o Mariátegui, ele simplesmente está olhando para o que existe mais avançado do marxismo para tentar trazer algumas das perspectivas para a Revolução Latino-Americana, né? Então aí os nossos responsáveis hoje pelo programa, eles vão abordar justamente a importância, né, a riqueza de toda essa discussão e dos aportes do Mariátegui nesse sentido, né? O Mariátegui foi, junto com o Júlio Mecha, né, Júlio Mella, como se diz, uma expressão importante no Peru de posições diferentes da estratégia que tinha sido traçada pela Terceira Internacional no momento da sua estalinização, né? Dizendo aí que a mecânica, né, que deve ser indicada para a Revolução na América Latina, ela tem muitos aspectos com a teoria da Revolução Permanente, elaborada pelo Trotsky, que a gente já debateu em vários outros episódios, a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser entender e se aprofundar mais sobre esse debate, que ele é muito fundamental, né? E o Mariátegui, ele vai, nesse sentido, dizer que essa teoria ela não tem que cobrir apenas a questão da transformação da Revolução Burguesa em Revolução Socialista no terreno nacional, mas que a América Latina, sua realidade, ela também precisa, né, de um enfoque, de uma estratégia embasada no caráter internacional da Revolução Socialista, né, contra aí a teoria do socialismo em um único país, que é a teoria, né, entre aspas, do Stalin, com a qual ele tenta aí combater o trotskismo. E é nesse sentido que tanto Mella quanto Mariátegui, eles se localizam como setores do marxismo latino-americano que ficam à esquerda da Terceira Internacional entre os anos de 26 e 28, né? No entanto, aí, com o déficit de não ter elaborado mais, de uma maneira mais acabada, vamos dizer assim, uma crítica contra o processo de burocratização que acontecia na União Soviética, que tinha um impacto brutal em todos os partidos da Terceira Internacional e na estratégia revolucionária socialista como um todo, né? Então, nesse sentido, aliás, nesse podcast, nesse episódio, a gente vai explicar, a partir das falas do Christian Castilho e do Juan Delmaso, né, como o Mariátegui e o Mella, eles se aproximam em vários aspectos do próprio Trotsky, né, que qualificava a APRA, a Aliança Popular Revolucionária Americana, como algo próximo aí ao Kuomintang chinês, uma espécie de frente popular em forma de partido, né, ou seja, aliança política entre uma organização ou várias organizações dos trabalhadores com a burguesia, que termina trabalhando para garantir o interesse das burguesias, desviando aí e contendo o movimento de massa. E nesse episódio também eles tratam muito sobre como o tema da mecânica da Revolução Permanente na América Latina para o Trotsky deve considerar a classe trabalhadora como um sujeito independente, que deve ter uma estratégia, uma postura independente das variantes progressistas nacionais, né, que não rompem com a burguesia, mas, ao mesmo tempo, devem tomar para si, com força, né, as demandas da reforma agrária e da independência do imperialismo, que são demandas democráticas, né, são demandas estratégicas que deveriam ser cumpridas pela Revolução Burguesa, mas, como a gente sabe, a burguesia nacional aqui dos países latino-americanos já nasce de uma forma absolutamente, vamos dizer assim, ensanduichada, né, entre o imperialismo e as massas. E disso vai derivar uma série de discussões teóricas muito importantes de caracterização sobre a natureza dessa burguesia e sobre o papel, é claro, que as organizações revolucionárias e a classe trabalhadora têm que ter em relação a elas, que é algo profundamente atual, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, né, no qual a gente está inserido aí um contexto de volta dos governos ditos progressistas na América Latina, né, com a Argentina e a Bolívia tendo sido um primeiro expoente agora, no passado recente, né,
mais atualmente agora no Chile, com a vitória do Boric, que foi uma eleição contra a extrema-direita, e que marca uma inflexão política importante no continente, né? E, como não poderia deixar de citar, com a possibilidade aí do retorno do Lula, né? E todas essas movimentações que a gente vem assistindo no cenário político nacional de reconciliação da burguesia com o Lula, né? Para poder aí colocar uma outra alternativa depois do desastre do que foi o Bolsonaro, sem, no entanto, romper com nenhum interesse aí da burguesia, seja ela a burguesia mais atrelada ao agronegócio, mais atrelada à burguesia financeira, né? Bastando lembrar aí que o Lula está muito provavelmente articulando uma aliança com o Alckmin para vice. Então, todos esses debates que são apresentados hoje nesse podcast que a gente está trazendo são muito importantes para a gente pensar a estratégia da revolução na América Latina, da revolução no Brasil, do processo brasileiro como parte, inclusive, né, dessa dinâmica de revolução continental latino-americana, e que são abordadas de forma muito profunda e muito interessante aí pelo Juan Dalmaso, Christian Castilho, que hoje nos brindam aí com essa importante conversa. Para quem está ouvindo a gente nas plataformas como Spotify, enfim, todas as outras plataformas de podcast, eu sugiro que depois se veja aí a transmissão no YouTube, onde a gente fez a legenda, já que eles estão falando em espanhol, né? Ou então você aí que quer treinar o futuro idioma, né? Que vai ser o futuro idioma não, porque o futuro idioma vai ser o portunhol, né? Mas o futuro idioma aí das federações socialistas da América Latina quiser treinar esse espanhol, pode seguir aí nas plataformas, mas para quem ainda não domina, a ponto de entender todo o debate, pode seguir aí no YouTube que está legendado. Beleza? Joinha. E a gente vai, então, agora para essa importante conversa aí sobre o marxismo, a tradição trotskista latino-americana e os ensinamentos tão importantes que isso deixa para a gente pensar hoje. Hola gente, acá estamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según toque. Estamos con los últimos centavos de energía, llegando a fin de año, y nos había quedado pendiente con Christian Castillo conversar un poquito la vez anterior que estuvimos charlando sobre las ideas de Trotsky como alternativa para pensar la lucha por el socialismo en el siglo XXI. El tema nos había quedado pendiente de América Latina. Entonces hoy queríamos comenzar un poquito a charlar esta cuestión. Por supuesto que no es algo que se pueda agotar en una hora de conversación, pero bueno, intentaremos por lo menos plantear algunas cuestiones. Vuelvo a presentar acá a mi interlocutor, Christian Castillo, sociólogo, docente universitario, dirigente nacional del PTS. ¿Cómo andás, Cristian? Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, acá estamos. Bueno, vamos a empezar a conversar un poquito. Yo antes de entrar específicamente en el tema de Trotsky y América Latina, me gustaría capaz que vos me des tu impresión sobre un debate que hay dando vueltas que tiene que ver con la cuestión del marxismo en el subcontinente nuestro, ¿no? Si es más adecuado hablar del marxismo en América Latina como una teoría más general o universal y que como parte de eso interviene en América Latina, si es más adecuado hablar de marxismo latinoamericano, como hay muchas vertientes que sostienen más esa postura, más en la tónica de reivindicar un marxismo, diríamos, de tipo autóctono. ¿Vos cómo lo ves? Mira, todo depende de qué se quiera decir, ¿no? Porque el debate puede ser pertinente o no, digo, según a qué uno quiera referirse. Digo, puede haber un marxismo latinoamericano en el mismo sentido que hablaba de un marxismo ruso, italiano, alemán o norteamericano, digamos, en que los marxistas que habitan en un determinado territorio tratan de ciertas problemáticas específicas de su actividad militante y sobre esa teorizan, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que, digo, siendo el marxismo teniendo una pretensión de una teoría universal, quizás sea mejor hablar del marxismo en América Latina, pero no como algo incrustado, sino como algo llevado adelante a la práctica también por latinoamericanas y latinoamericanos, ¿no? Yo, sinceramente, no me parece que puede ser forzado el debate, digo, partiendo que va a haber, digo, en
llegada de las ideas marxistas a América Latina, ciertos problemas que van a estar presentes y que van a cruzar los debates, ¿no?, de los marxistas latinoamericanos. Vos conocerás, digo, la periodización que hace de Michel Louis, ¿no?, y que es tomada un poco como la periodización clásica para hablar de un primer momento creativo, ¿no?, donde sin duda hay tres grandes personalidades que lo marcan, que son José Carlos Mariátegui, Luis Emilio Recabarren y Julio Antonio Mella, ¿no? Ese primer periodo donde no está planteado el problema del etapismo, de que primero había que pasar por una etapa democrática de revolución antifeudal para liquidar los restos feudales y posteriormente plantearse la lucha por el poder. De hecho, digamos, los tres se hacen comunistas enfrentando a movimientos o diferenciándose, ¿no?, de movimientos nacionalistas con planteos antiimperialistas, pero que no se planteaban el poder del proletariado, ¿no? Un segundo momento, Louis dice el periodo de la stalinización, ¿no? Hay quienes le han criticado que lo presenta como un conjunto y que hay en todo ese periodo elaboraciones marxistas muy importantes que Louis no considera. Creo que tiene algo de pertinencia ese reproche que se le hace. Y luego él plantea un nuevo reverdecer del marxismo latinoamericano alrededor de la Revolución Cubana, Che Guevara y movimientos posteriores, ¿no?, que también tiene que ver con una posición de la tendencia dentro del movimiento trotskista en la cual él participa y resaltar ciertos movimientos y no darle la misma relevancia a otros que se dan, ¿no? Un poco esa es la periodización que hace Louis, insisto, con estas cuestiones que pueden plantearse, ¿no? Partiendo que, digo, en el caso de Mella se da un proceso donde muy joven, ¿no?, es asesinado a los 26 años en ese hecho que la versión oficial atribuye a esbirros del dictador cubano Machado, pero donde hay fuertes sospechas de que tuvo que ver el estalinismo, ¿no?, Victorio Vidal y Carlos Contreras en el asesinato, ¿no? Por lo menos digo una versión que tiene sus puntos de asidero, aunque verdaderamente no podemos saberlo a ciencia cierta, ¿no? Y bueno, y Mariátegui también muere 10 años mayor que Mella, pero también muy joven, los dos con una influencia muy fuerte del movimiento de la reforma universitaria argentina y su expansión continental, ¿no? Nos recordamos, los dos fueron dirigentes estudiantiles y en el caso de Mariátegui con una enorme cultura, ¿no?, y con esa peculiaridad que lo acusaban de eurocéntrico en Perú, ¿no?, por traer lo más avanzado de la cultura europea a la reflexión y ese carácter heterodoxo, particular, específico que tiene toda la teorización de Mariátegui, ¿no? Y bueno, Recabarren es otra trayectoria, ¿no?, una trayectoria política muy larga, una tradición, primero en el Partido Democrático, luego fundador del Partido Obrero Socialista, con una posición semi-parlamentaria ligado al Partido Socialista Argentino. Recordemos que va a vivir determinadas oportunidades en Buenos Aires y a tener una relación íntima con el Partido Socialista, y luego a adherir firmemente a la Tercera Internacional, las 21 condiciones que son adoptadas por el Partido Obrero Socialista, y cambia su nombre a Partido Comunista, y bueno, hasta su suicidio en el año 1924, ¿no? Pero un gran líder obrero, fundador de la Federación Obrera de Chile. Y digo esto porque en ese primer momento, aunque en el caso de Mella y de Mariátegui ya había triunfado el estalinismo, se da, digamos, los dos pierden la vida en ese primer momento de esa lucha entre trotskismo y estalinismo, aunque en el caso de Mariátegui toma posición por Stalin, digamos, en ciertos aspectos, pero valorizando enormemente la obra de Trotsky. Y de hecho hay la coincidencia de la idea de que el problema de la tierra no se resuelve sin el problema del socialismo, ¿no? Que está en Mariátegui. O sea, hay una visión, cierta visión de este aspecto de la teoría de la revolución permanente que creo que estaba presente en su pensamiento, ¿no? Más allá que el aspecto internacional ya ahí sería más criticable, o creo que desde un punto de vista trotskista se podría cuestionar la posición de Mariátegui. Así que digo, en
es interesante, digo, que empecemos por acá porque creo que se entronca después y que no está separado este fenómeno, digamos, del marxismo revolucionario en América Latina, porque, digamos, antes de este momento está la llegada de las ideas de Marx a América Latina, ¿no? Que sería todo otro tema que no vamos a abordar, pero sí, en este periodo de los fundadores es interesante para entroncarlo con, digo, de los fundadores en el sentido de los que dan origen a los partidos comunistas o a cierta producción marxista más teóricamente con cierta relevancia, con luego la llegada de Trotsky a América Latina ya en el año 1937, cuando llega a su exilio mexicano, ¿no? Parece que estaba bien esa cuestión, pero te reitero, no es que tenga una posición que creo que sea tan relevante, ¿no? Hay marxismo latinoamericano, y sí, hay latinoamericanos que han sido marxistas y han producido, y en ese sentido, en el sentido que hay un cuerpo de debates particulares que hacen América Latina, uno puede decir, hay un cierto corpus, ¿no? Pero que también es difícil unificar, ¿no? Porque América Latina es un mundo de debates y no siempre todos discutieron lo mismo, aunque ahora después podemos referirnos, hay ciertos temas que están presentes, ¿no? Uno, lo mencioné antes, es el carácter de los estados latinoamericanos, ¿no? Y si se quiere, de las formaciones sociales surgidas de la conquista europea de América Latina. Ese es un tema que cruza, ¿no? Si eran formaciones sociales feudales o algún tipo de capitalismo especial, ¿no? Capitalismo colonial, tesis que defiende desde Sergio Bagú hasta Nahuel Moreno, Milcíades Peña y otros autores, ¿no? Que trabajan sobre esta misma coincidencia, que no es que fue un traslado mecánico del feudalismo europeo a América, sino que la colonia ya está vinculada digamos, la colonización ya está vinculada a un proceso de acumulación de capital. Entonces, que aunque había esclavos, no era el viejo modo de producción esclavista del mundo antiguo, sino que la esclavitud estaba en función de la acumulación de capital, ¿no? Entonces, aunque digo, en momentos previos al desarrollo del capitalismo industrial en la propia Europa, ¿no? Pero que ya parte de estos mecanismos que fueron a la vez una causa, ¿no? que favorece luego el desarrollo capitalista, ¿no? Bueno, Marx en el propio Manifiesto Comunista y en otros textos menciona la conquista de América como un elemento clave y su frase en el capítulo 24, donde parafrasea a Augier diciendo el capital vino al mundo chorreando sangre y lodo, ¿no? Está ligada, entre otras cuestiones, a la barbarie de la introducción de la esclavitud en el territorio americano y a la explotación de los propios pueblos originarios ya en América, ¿no? Y el genocidio. Entonces, creo que ese es un elemento importante, pero ahí hay un debate, ¿no? Hay un debate importante que tenía que ver no tanto con una cuestión de precisión historiográfica, sino con una cuestión política. Es decir, si vos ves el mundo colonial y semicolonial, Latinoamérica tiene, digamos, procesos de lucha independiente adelantados, ¿no? ¿Por qué no? Asia, África, la gran mayoría de los países logra su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y en América Latina es a comienzo del siglo XIX, en la mayoría de los casos. Entonces, que sean las guerras coloniales, ¿no? Hasta lograr la independencia formal. Entonces, digo, hay una característica propia de esto, y luego también la característica de estar cerca de Estados Unidos, lo cual va a moldear un tipo de relación semicolonial particular, y a la vez, digo, la estrategia política, ¿no? Entonces, quienes sostenían que había el carácter feudal de las relaciones sociales en América Latina estaba vinculado en general, ¿no? Porque hay algunos autores que caracterizaban que el sistema era feudal, pero no aludían a que había una primera etapa. Bueno, Mariátegui, por ejemplo. Mariátegui considera la colonización feudal, pero discute contra la idea de equiparar los países latinoamericanos con otros países donde la Internacional Comunista a comienzos de los 20 había pensado frentes únicos antiimperialistas o cosas así, ¿no? Bueno, el Liborio Justo, ¿no? También Liborio Justo, claro. También
Quebracho, que opinaba que el carácter de la colonización era feudal. Entonces digo, pero en el caso de los partidos estalinistas, esto estaba ligado a recordemos que la estalinización se completa más o menos en 1928, 1929, ¿no? Y después se extiende, al conjunto de los partidos comunistas. Estaba ligado a una política de colaboración política con la burguesía, ¿no? Y a una relación con Estados Unidos que iba a tener que ver con los alineamientos de Moscú. O sea, cuando había más momentos de enfrentamiento, los PC tenían una política más antiimperialista. Cuando había política de acercamiento, tenían una política de conciliación, ¿no? Vos fíjate, ya nos salteamos un poquito, pero cuando se da la Segunda Guerra Mundial y hay el momento del pacto de Stalin-Hitler, el pacto Molotov-Ribbentrop, los PC tienen una política claramente de denuncia del imperialismo norteamericano. Después del acuerdo con los aliados, tienen una política de no decir una palabra, e incluso surge toda una corriente al final de la Segunda Guerra Mundial, encabezada por el líder del Partido Comunista Norteamericano, Earl Browder, que se va a conocer como browderismo, que opinaba que podía haber un desarrollo pacífico favorecido por los Estados Unidos en América Latina, ¿no? Una política de la conciliación de clases ya más no poder, que se corta obviamente con el inicio de las hostilidades de la llamada Guerra Fría, ¿no? Pero que va a tener su incidencia en las políticas, declaraciones de muchos partidos comunistas en ese entonces, ¿no? Para tomar un hecho. Pero ese es un debate claramente latinoamericano, ¿no? Sí. No, te iba a decir que vos nombrabas esta camada, ¿no? Donde está Mariátegui y Mella. Y a la vez la Internacional Comunista como organización internacional empieza a tomar un interés mayor en América Latina un poco tardíamente también, ¿no? O sea, la primera conferencia comunista latinoamericana se hace en 1929 en Buenos Aires y es como en un momento de transición, ¿no? Porque a nivel de la Unión Soviética y de la Internacional Comunista ya está totalmente instalado el dominio de Stalin, pero esta conferencia la dirige Jules Humberto, que respondía más bien a Bukharin, que Bukharin tenía más la política de sostener las orientaciones, entre comillas, vamos a decir, populistas, ¿no? De alianza con los movimientos nacionales y cosas por el estilo, más de tipo etapista, pero en esta conferencia no se plasma eso, sino que es por un lado, es una caracterización de los países latinoamericanos como países que tienen que pasar por una especie de dictadura democrática de obreros y campesinos, todos unos debates medio bizantinos que había en ese momento en la Internacional Comunista, pero discutiendo mucho contra movimientos como el APRA y otros que había en la región. O sea, es como un momento de transición entre lo que era el segundo y tercer periodo, si querés, de la Internacional Comunista. Ahí los delegados de Perú discuten mucho, ¿no? Algunas cuestiones varias de los enfoques de Codovila, que era uno de los principales dirigentes de la conferencia y dirigente del Partido Comunista Argentino. Pero quiero decir, después de todo ese debate, que es un debate importante, está muy bien contado en el libro de Flores Galindo, ¿no? De la agonía de Mariátegui. Es como que hay un proceso de instalación del estalinismo en los PC latinoamericanos y esto que comentabas vos posteriormente, ¿no? Este tema de primero un periodo más sectario, después uno frente populista, ¿no? Es decir, hacemos la alianza, defendemos los imperialismos democráticos contra los imperialismos fascistas y todas esas cuestiones. Entonces, sí, cuando interviene... Que vos decís sectario es el momento digamos, del llamado tercer periodo. Claro, exacto. El debate en el marxismo de clase contra clase y de calificación de social fascista a la propia socialdemocracia, ¿no? Claro, exacto. Definiciones fueron trágicas en el caso alemán y que tenían sus ciertas traducciones en la política local, ¿no? En Argentina, paradójicamente, es un momento de mucha combatividad del Partido Comunista Argentino. Claro, sí, es distinto. Liderazgo importante sobre sectores de la clase trabajadora y liderar la organización de los sindicatos industriales
antes de ese giro, ¿no?, que se va a dar con las famosas tesis de Dimitrov sobre el Frente Popular, ¿no?, ya en 1935, ¿no? Claro, bueno, en ese es el momento en que Trotsky interviene más directamente sobre los problemas latinoamericanos, ¿no? A partir del 37, que se exilia en México. Entonces, a mí lo que me interesaría, por un lado, que vos me comentes cuáles te parecen que son las principales aportaciones que pudo llegar a hacer Trotsky sobre problemas de la realidad latinoamericana, tanto de su tiempo como más en general, en cuanto a las cuestiones que pueden seguir estando vigentes. Y en qué medida tiene alguna continuidad con estas camadas anteriores, ¿no?, de marxistas que estábamos nombrando antes de la estalinización. Bueno, hay que recordar, digo, que Trotsky llega exiliado a México de Noruega, ¿no?, donde había sido confinado una suerte de arresto domiciliario por las presiones del estalinismo sobre el gobierno noruego, y finalmente, gracias a las gestiones de Diego Rivera, Trotsky consigue llegar en comienzo de 1937 a México. Y verdaderamente uno va viendo que Trotsky se va empapando, ¿no?, de la realidad política latinoamericana, que lo fascina, sin ninguna duda, y a partir de ahí uno puede encontrar en cartas, artículos, incluso hay varios que no lo firma él, ¿no?, en la revista Clave, algunos sí fueron publicados, bueno, algunas reflexiones muy, muy interesantes, ¿no?, sobre las formaciones sociales latinoamericanas, sobre México en particular y sobre Latinoamérica en general. Casi todo lo que hay, digamos, o por lo menos lo que hay disponible, lo publicamos, ¿no?, por primera vez en el año 1998, en una compilación que sacamos de los escritos latinoamericanos de Trotsky, bueno, que ha tenido distintas reediciones, ¿no? Y que creo, digo, hay un primer tema que es esa peculiaridad que dice Trotsky de el hecho de que por la presión del imperialismo y por la realidad de una clase obrera más desarrollada relativamente que las burguesías, o sea, la debilidad de las burguesías nacionales, le confiere a los regímenes latinoamericanos características de ser regímenes bonapartistas o semi-bonapartistas, ¿no?, que Trotsky va a llamar bonapartismo sui generis, o sea, de un tipo especial, para diferenciar de la clásica caracterización de bonapartismo utilizada para los regímenes europeos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es de tipo especial? Bueno, porque están sometidos no solo a la presión de las clases fundamentales de cada sociedad, sino también a la intervención como gran actor del imperialismo, ¿no? Entonces, esa presión entre el imperialismo y la clase obrera, y en el medio una burguesía nacional débil. Que uno puede decir, bueno, esto es común a todos los países coloniales y semicoloniales. La peculiaridad que tenía América Latina dentro de esto era que eran estados que ya habían conseguido su independencia nacional formal, cosa que no ocurría en Asia y África, donde mayoritariamente los estados todavía eran estados coloniales, ¿no? Y entonces en ese marco Trotsky hablaba de que cuando esos regímenes tienden a apoyarse en las masas, en la clase obrera y en el campesinado, para resistir o enfrentar al imperialismo, lo llamaba gobiernos o regímenes en gran medida bonapartistas sui generis de izquierda. Cuando esa misma elemento, digo, no democrático burgués habitual, expresaba el alineamiento con el imperialismo, tendían a ser dictaduras fascistizantes o directamente fascistas, favoreciendo la penetración del capital extranjero en el territorio nacional, ¿no? Esa caracterización es muy importante porque más allá que Trotsky la hace a partir del gobierno de Cárdenas, del general Cárdenas en México, vamos a ver cómo es aplicable a toda una serie de gobiernos y a la vez regímenes, ¿no?, que se van a dar en América Latina, un poco desde antes de la Segunda Guerra, pero que luego también vamos a ver algunos de ellos extenderse luego de la Segunda Guerra Mundial, que en cierta medida son posibles porque hay una disputa por la influencia imperialista en la región, ¿no?, en varios países, entre una Inglaterra que retrocede y un Estados Unidos que avanza, en otros también la influencia parcialmente alemana, francesa, ¿no?, pero sobre todo en varios países se da el hecho de estos tipos de alineamientos, con Estados Unidos que
que considera a América Latina, su patio trasero en general, más en particular, obviamente, a Centroamérica, ¿no? Y México, incluyéndolo, que quería tenerlo controlado. Pero bueno, México era una excepcionalidad, había tenido su gran revolución, desatada a partir del año 1910, con esos dos grandes líderes revolucionarios como Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? Con sus elementos de socialización de la tierra, ¿no? Recordemos el plan de Ayala de Emilio Zapata, y el propio Trotsky en México siempre hablaba de completar la obra de Zapata, ¿no? Entonces, digo, en la configuración particular mexicana, digo, el hecho de haber vivido una revolución no es un elemento secundario. El gran problema era la reforma agraria, ¿no? La entrega de la tierra a los campesinos, la solución de la cuestión agraria, que Trotsky pone mucho énfasis en muchos artículos sobre este tema como tema fundamental, ¿no? Cómo los campesinos podían ser hostiles a los intentos de golpes dentro del Estado mexicano de sectores que querían una subordinación mayor al imperialismo. Y en el tiempo que está Trotsky en México, se da esa gran medida de autodefensa nacional, que es la expropiación del petróleo, ¿no? La nacionalización del petróleo mexicano, que es hecho contra capitales en gran medida británicos, lo cual Trotsky, bueno, toma partido enseguida por la nacionalización. Incluso hay artículos de prensa que tratan de presentarlo como el digamos, instigador de esta medida. Él se separa, digamos, de eso, señala que le hubiese gustado, pero que no tenía ninguna, que no tiene ninguna incidencia en la decisión que toma Cárdenas, a quien considera equivalente a un Abraham Lincoln de México, ¿no? Recordando... Ahora, ahí te pregunto algo, ¿eso no es un poco una exageración de Trotsky, ¿no? De compararlo con Lincoln? No, creo que no, porque Trotsky hace una comparación donde dice que la primera internacional saluda a Lincoln cuando declara abolida la esclavitud, sin declarar que Lincoln era socialista, pero considera que es una enorme tarea democrática. Y en el mismo sentido señala esto de Cárdenas, dice, no mezclamos nuestras banderas con Cárdenas, sabemos que Cárdenas no es socialista como nosotros, pero sin duda es una medida de autodefensa nacional que tiene que ser defendida en primer lugar por el proletariado internacional, ¿no? Y Trotsky dedica una parte de su acción a cartas y artículos condenando al Partido Laborista Británico, o primero exigiéndole que se pronuncie a favor de la medida de Cárdenas y de las represalias tomadas por Chamberlain, y a la vez sobre el Frente Popular francés, que calumniaba la acción del gobierno de Cárdenas, porque digo, después de expropiado, Gran Bretaña boicotea las compras del petróleo mexicano, y era el principal mercado al cual se dirigía el petróleo mexicano. Entonces, un periódico, el periódico Marianne, que estaba asociado al Frente Popular francés, sostenía que condenaba por no venderle el petróleo a Gran Bretaña, a Cárdenas, cuando en realidad era el autoboicot del gobierno británico, ¿no? El que hacía que no le comprara el petróleo, porque Cárdenas le hubiera vendido sin ningún problema. Entonces ese tema, hay una crítica muy grande a las organizaciones del Frente Popular en Francia y al Partido Laborista francés por no defender la causa de México, ¿no? La causa de la nacionalización del petróleo mexicano, que se veía como una base para el posible desarrollo industrial nacional, ¿no? Hay una crítica muy interesante de Trotsky al plan sexenal que planteaba el gobierno de Cárdenas ya sobre el final de su mandato, pero que lo critica, le hace una crítica particular que dice que no va lo suficientemente a fondo con la cuestión agraria, y a la vez Trotsky no niega, al revés, le critica que poco dice, que es que hay posibilidad de asociación con el capital extranjero, siempre que haya porcentajes altos y posterior toma de todas las acciones de las empresas para el desarrollo industrial. Dice, con Lenin lo tuvimos que implementar, entonces dice, plantean una dicotomía falsa ahí, pero le plantea el problema democrático. Y un gran tema, digo, que estaba presente en México, que es una reflexión que también se expande más allá, que es el problema de la burocratización de los sindicatos, ¿no? La estatización de los sindicatos. Y entonces, parte de toda la reflexión de Trotsky es que la lucha por la independencia de los sindicatos se transforma en una pelea clave, ¿no?
Lo hace, digo, a partir de México, después lo hace como teoría más general de una tendencia del capitalismo a estatizar las organizaciones sindicales, y que la independencia obrera tiene que ver en gran medida con esto. Y hay una distinción entre el carácter del Frente Popular en los países opresores, los países imperialistas, y los países oprimidos, donde dice que no puede ser tratado el tema de la misma forma, en tanto hay un aspecto imperialista central, o sea que puede haber formas de colaboración de clases entre la clase obrera y la burguesía, que no es lo mismo si están al servicio de la penetración imperialista que cuando están parcialmente enfrentadas al imperialismo, ¿no? Y que eso en la táctica política es muy relevante, más allá de sostener permanentemente la independencia política de la organización revolucionaria. En este sentido hay una reflexión donde Trotsky usa una definición que la aplica para el Partido Revolucionario Mexicano, el PRM, al cual pertenecía Cárdenas, que es el antecesor del PRI, para el APRA, que ahora después voy a decir que tiene unas peculiaridades, y lo amplía también al Kuomintang chino, ¿no? Recordemos que la teoría de la revolución permanente había sido formulada sobre la derrota de la revolución china en 1926-28. Hace la definición de que estos serían frentes populares en forma de partido, ¿no? Entonces, en tanto, están en estos partidos tanto la burguesía nacional como las organizaciones obreras y campesinas. Digo, en el caso mexicano se da una peculiaridad del estalinismo, porque a la vez que el estalinismo en Francia se oponía a la defensa de la nacionalización del petróleo en México es un momento en donde el estalinismo se expresaba en primer lugar por Lombardo Toledano, aparte del Partido Comunista Mexicano, que tenía relaciones de competencia, dirigente en ese entonces de la CTM, quien estaba dentro del cardenismo, ¿no? Y planteaba eso. Entonces había una línea crítica de Cárdenas, por un lado, en México, después de haberlo considerado fascista en un primer momento, de haber dado ese viraje, y luego una política de otro tipo, la que tenía el PC francés, que no defendía la expropiación del petróleo en México, o al menos no con la fuerza que esto era necesario. Entonces digo, en ese marco, esa visión de Frente Popular en forma de partido, y a la vez la idea de los regímenes de tipo sui generis, bonapartista sui generis, de derecha o de izquierda según de la ocasión, creo que son conceptualizaciones teóricas interesantes para pensar muchos de los fenómenos que han habido en Latinoamérica, que van desde los llamados populismos latinoamericanos, un poco concepto tan abstracto que sirve para muchas cosas, como para las dictaduras. ¿Por qué las dictaduras latinoamericanas recurrentes en el siglo XX en América Latina, ¿no? Que de alguna manera son dictaduras que han expresado el intento del imperialismo de la colonización y de esa forma domesticar a una clase obrera que fue desarrollándose al calor de la semi-industrialización que se ha dado en nuestra región, y frecuentemente de la mano del capital extranjero en parte, o de los procesos de la llamada sustitución de importaciones posteriormente, ¿no? Fenómeno, digo, que Trotsky no llega a analizar. Recordemos, ya en el 37, en el 40 es asesinado por Ramón Mercader, el sicario de Stalin. Pero en ese tiempo de estancia, bueno, tiene una preocupación muy importante por los temas latinoamericanos. Están las conocidas entrevistas con Mateo Fossa cuando viaja al Congreso Sindical Panamericano, que los estalinistas no lo dejan entrar, y se entrevista con Trotsky. Y también en los diálogos que va a tener con los dirigentes y cuadros del Socialist Worker Party estadounidense, que participaban en el cuidado de Trotsky frente a los socialistas, y también colaborando con el intento de construir una sección mexicana que era muy, muy complicado en aquel entonces. Pero bueno, ahí hay conversaciones muy interesantes sobre las características de la revolución permanente en América Latina, y esta idea de Trotsky de que, a ver, si estos regímenes están enfrentando al imperialismo, estamos en el campo antiimperialista, pero manteniendo nuestra independencia política y programática. O sea, atacando lo que había sido la estrategia de Stalin en el Kuomintang de disolver al Partido Comunista dentro del Kuomintang,
y planteando el problema central de la lucha por la independencia de los sindicatos y contra las burocracias obreras que se transformaban en burocracias de Estado a la vez, ¿no? Tuteladas por el Estado. Y bueno, y todo esto lo hemos, son reflexiones muy interesantes para pensar obviamente el peronismo en nuestro país, claro, que es el más resiliente de los movimientos nacionalistas burgueses que hemos visto en el continente, ¿no? Que por un lado, pensado en esta perspectiva continental, es menos original de lo que por ahí se presenta, porque uno ve esos puntos de contacto del peronismo con el varguismo, con el cardenismo y con lo que luego va a ser el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia. Y es un momento, ¿no? Nacionalista, tratando de tener a las masas de su lado para regatear los términos de la dominación imperialista, y después ve también sus momentos neoliberales en la década de los 90, y algunos se agotan ahí de estos movimientos, y otros que, como el peronismo, que tiene más cintura camaleónica, por decirlo de alguna forma, se adapta más a los tiempos políticos como vienen y su mantenimiento hasta la actualidad. Pero digo, para pensarlo como fenómeno estructural, ¿no? Entonces esa línea de en tanto enfrentan al imperialismo, no lo consideramos igual que cuando son agentes directos de la penetración imperialista en el diálogo político, en la intervención, pero a la vez la más absoluta independencia política de la clase obrera y gran parte de esa independencia que se expresa no solo en la organización política separada, sino en una lucha dentellada por la independencia política de los sindicatos, ¿no? Respecto del Estado, que era un punto de la cooptación clave. Bueno, y vaya si nuestro país no es expresión categórica, ¿no? Pero ya México lo era. México lo era. Sí. Cristian, y ahí hay varios temas interesantes, ¿no? Incluso en esa conversación con militantes del SWP que vos nombrabas, donde él hace esa definición, Trotsky, del PRM o el APRA o el Kuomintang como Frente Popular bajo la forma de partido, también conversan bastante sobre el tema de cómo sería la mecánica de la revolución permanente en América Latina, más que nada en México, ¿no? Donde parecería que Trotsky considera que hay que, desde la clase trabajadora, sí, lo que decías vos, tener una postura independiente, pero a la vez tomar con mucha fuerza las demandas sobre la cuestión agraria y la independencia respecto al imperio para poder cumplir como dirección del movimiento de masas con la burguesía nacional, ¿no? Yo lo que pensaba sobre esto es que quizás desde ese momento hasta acá, lo que ha cambiado mucho es aparte de que cambió mucho la economía, ¿no?, de América Latina en determinadas cuestiones, incluso la cuestión agraria ha cambiado bastante, no igual en todos los países. Lo que hay es que estos movimientos que antes eran movimientos nacionalistas o con ribetes antiimperialistas se fueron cada vez acomodando más, ¿no?, a los marcos, digamos, del sistema mundial. Y hoy parecería mucho más, o sea, no se ve que haya movimientos de tipo burgués, antiimperialistas, con los cuales uno compite alrededor de las banderas nacionales, ¿no? Y por otro lado, parecería que hay que remarla casi al mismo nivel para instalar ideas antiimperialistas que ideas socialistas. No sé cómo lo ves vos, este problema. Sí, te hago dos observaciones antes más históricas y después voy al tema que planteás. Una, que el APRA tenía su peculiaridad en tanto había sido fundado como partido indoamericano, ¿no? Allá de la Torre, recordemos, lo funda el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, estando exiliado en México, y cuando se funda el Partido Aprista Peruano, se considera sección peruana del APRA, ¿no? Y que Allá de la Torre había intervenido junto con Mariátegui en la publicación de distintas revistas, siendo líder estudiantil también y vinculado a huelgas de la clase obrera, pero luego va a constituir una ideología separándose del comunismo, ¿no? Incluso el tipo había estado en la Rusia soviética, no me equivoco, en 1924-25, y después va a constituir su ideario separándose de la perspectiva del comunismo, como un antiimperialismo peculiar, pero que no estaba ligado a la perspectiva del poder obrero, ¿no?
Y cuando Trotsky analiza más claramente el APRA, es un momento en donde Haya de la Torre está en un giro hacia plantear a Estados Unidos como el posible protector de América Latina previo a la guerra, ¿no? Está en un giro de subordinación al imperialismo estadounidense. ¿Qué tanto va a caracterizar el vaivén de Haya de la Torre, ¿no? En sus posiciones? Pero, digamos, ese antiimperialismo norteamericano inicial era uno de los puntos centrales del APRA inicialmente, la lucha contra el imperialismo norteamericano, señalado así. Bueno, es lo que Trotsky ya analiza, ¿no? del APRA en ese momento. Ese carácter, digamos, de subordinación a la política de Roosevelt, ¿no? en aquel momento. Hay una segunda cuestión importante para señalar histórica, que es el caso de la importancia de la cuestión campesina en México, ¿no? Que había sido el gran motor de la Revolución Mexicana, y la lucha por la tierra seguía una lucha siendo central, nodal. Este tema obviamente no tiene la misma importancia, la misma densidad en todas las formaciones sociales latinoamericanas, digamos. En algunas continúa aún al día de hoy siendo una cuestión tan nodal como en aquel entonces, y en otras tiene otro carácter a partir de los cambios en las condiciones de la producción agraria, ¿no? Latinoamericana. Y también del peso social que tenía y que tiene ahora más disminuido el campesinado. Desde ya eso en Argentina no tiene el mismo peso que en Brasil, Ecuador o en el caso mexicano, ¿no? Donde todavía el campesinado tiene una importancia muy, muy grande, y que incluso ya en el siglo XX se vio ligado a la aparición, y esto lo mencionábamos en nuestra conversación anterior, de la organización y reivindicación de los pueblos originarios, muchas veces entrelazada con la cuestión campesina y la lucha por la tierra, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando fue la rebelión zapatista en Chiapas, que estaba ligada a una doble reivindicación del pueblo originario con el problema de la tierra y la explotación colectiva de la tierra, ¿no? Que se traía, y los cambios constitucionales que se querían hacer para liquidar la propiedad comunitaria de la tierra. Y a las formas que asume la dominación imperialista en la actualidad, muy ligadas a la primarización de nuestras economías a partir de políticas que sintetizamos con el nombre de extractivismo, pero que está vinculada a la primarización y que en marco de la crisis socioambiental que vive el planeta, bueno, se transforman en puntos centrales de disputa y a la vez de cuestionamiento a la dominación imperialista, ¿no? Porque en general son empresas imperialistas las que se dedican a la minería, al petróleo y el gran poder del agronegocio vinculados a las oligarquías locales y también a penetraciones de formas del capital financiero internacional en los pools de siembra y fideicomisos que se hacen para la explotación agraria. Y sí, efectivamente, si uno ve la idea del antiimperialismo, es una idea muy devaluada desde los comienzos de los 80, si se quiere, ¿no? A veces reaparece parcialmente, etcétera, pero muy devaluada. Más bien se aspira a una negociación de convivencia con las potencias imperialistas, y la pretensión de desafiarlas, bueno, queda muy, muy retrasado. Sí volvieron ciertas temáticas en las décadas iniciales de este siglo, cuando los llamados progresismos latinoamericanos, los gobiernos de lo que en Europa y Estados Unidos llaman la ola rosa, retomaron cierto lenguaje de la patria grande, la unidad latinoamericana, etcétera, y sobre todo los que tuvieron roces con el imperialismo, donde sí volvió en cierta forma la retórica antiimperialista y ciertos roces centrales, digo, en el caso del gobierno de Chávez y en el caso de Evo Morales también, ¿no? Donde hubo disputas y expulsiones de embajador norteamericano y vuelta de temática, pero ya no los viejos, insisto, movimientos nacionalistas ahora, que en el caso, digo, del peronismo fue el introductor de todas las reformas neoliberales, ¿no? No lo olvidemos, haciendo ese giro con Menem de asociarse plenamente al capital extranjero, haciendo lo inverso de Vargas, ¿no? Que pasó de ser un hombre, cuando Trotsky está escribiendo, Vargas era en Brasil, con un gobierno bastante dictatorial, un vehículo de la penetración del capital norteamericano. Después Vargas va a tomar la dinámica opuesta
y bueno, y termina trágicamente en ese momento y se lo considera el laborismo brasilero está ligado a él, ¿no? Los derechos sociales, ¿no? Lo que acá después, muy en ese punto de contacto con el peronismo. Pero efectivamente el neoliberalismo no pasó en vano en América Latina y sobre la base del neoliberalismo se constituyó una suerte de sentido común que no se puede hacer otra cosa que subordinarse al imperialismo en general y a los Estados Unidos en particular. Recordemos que en Argentina se llegó a decir que había las relaciones carnales, ¿no? Las relaciones exteriores, pero eso fue, digo, común. El PRI mexicano vivió esa misma dinámica, ¿no? Con Salinas de Gortari y Zedillo, ¿no? Aunque no llegaron a la privatización del petróleo como acá, digo que fue uno de los puntos claves, ni en el caso de Brasil, Fernando Enrique Cardoso no privatizó Petrobras, ni Pemex en México, más allá de sí hacerlo en forma periférica, pero no como empresa general, y acá se la regalamos a Repsol, a una empresa que no tenía pozos propios en su país de origen y que nos saqueó como quiso, ¿no? Y bueno, y obviamente no hubo una renacionalización al tipo Cárdenas. Digo, porque vos decías si no era mucho lo de la comparación con Lincoln, pero recordemos que lo hizo prácticamente sin pago la nacionalización Cárdenas. Fueron pagos simbólicos para ese insumo fundamental en el costo, ¿no? El propio Chávez nacionalizó pagando. Las expropiaciones chavistas fueron siempre con pago. En el caso de México fue una acción que Trotsky consideraba muy audaz, ¿no? Para la media de los líderes de la burguesía de los distintos países, y por eso esa comparación que hacía en ese momento con Cárdenas, con el caso de Lincoln, ¿no? Pero siempre porque, digamos, también él combatía la idea de que entonces, bueno, había que disolverse en el cardenismo, Claro. y la combatía y decía, no, hay que ser totalmente independiente políticamente, y una gran lucha en los sindicatos contra el control totalitario dentro de los sindicatos, ¿no? Cristian, y vos al principio comentabas la periodización que hace Michel Lowy, y bueno, y comentabas el peso que tuvo en su momento la Revolución Cubana y el guevarismo. Quizás estaría bueno, aunque ahora no está muy de moda el guevarismo en los últimos años, pero bueno, es una corriente importante históricamente en América Latina. Tengo amigos medio guevaristas que siempre dicen, che, ¿por qué no le dan más bola al guevarismo? Me parece que estaría bueno comentar un poco qué puntos de contacto, diferencias y afinidades puede haber entre las lecturas que hizo Trotsky sobre el problema de la revolución en América Latina y las del Che, ¿no? Bueno, digo, hay un primer aspecto que es para señalar de la Revolución Cubana, que es lo que en la otra conversación llamábamos el primer aspecto de la teoría de la revolución permanente, se da por la positiva, ¿no? En la Revolución Cubana, la revolución democrática contra Batista transcrece en revolución socialista con la expropiación del imperialismo norteamericano y de toda la burguesía, ¿no? En lo que muchos autores han llamado una revolución de contragolpe. Recordemos que era un movimiento democrático antiimperialista pequeño burgués el que encabezaba Castro, el M26, digo, por su programa, no socialista, aunque algunos de los miembros del M26 ya se reivindicaban socialistas. El propio Che tenía simpatías por la Unión Soviética inicialmente y es el que más se va a ir después separando de la política de la Unión Soviética, ¿no? Se da esa paradoja. Pero, bueno, fueron fuertemente afectados todos los partidos comunistas alineados con Moscú en aquel entonces, porque su dogma, a lo que acusaban de trotskismo directamente, que era plantear que no podía haber liberación de la dominación imperialista sin el poder obrero y campesino, digamos, ellos condenaban esta idea porque justamente sostenían esta tesis que hablábamos al principio de que América Latina tenía que superar el atraso feudal y para eso había que unirse a algún sector de la burguesía. Digamos, esta tesis de colaboración de clases no tenía una única formulación en todos los países y era más bien variable, ¿no? A veces para liquidar los restos feudales en una revolución antioligárquica y antifeudal, a veces antiimperialista, en un breve momento antifascista, recordemos, digo, el Partido Comunista Argentino participando de la Unión Democrática primero y luego también del movimiento antiperonista al final que lleva al golpe de Estado de 1955, el PC era legal, digamos, en la Asamblea Constituyente posterior, y coqueteaba con la oposición de la
no, más que coqueteaba, tenían lazos con la oposición católica contra Perón, que es desde donde se organiza el golpe del 55, aunque en todo el peronismo el PC tiene un momento fuertemente antiperonista, la coalición de la Unión Democrática, luego un momento properonista y luego la vuelta a una posición de acercamiento al bloque gorila. Entonces digo, esa tesis que era que América Latina no estaba madura para el poder obrero y campesino, ¿no? Para el socialismo, decían ellos, era un dogma sagrado de los PC. Entonces la Revolución Cubana, donde en un Estado latinoamericano se expropia la burguesía y se empieza la construcción del socialismo, era un golpe central que abrió todo tipo de crisis en los partidos comunistas y tendencias de izquierda que de algún modo veían la posibilidad de la repetición de la Revolución Cubana. Y en ese aspecto Guevara va evolucionando y tomando definiciones a contrapelo de lo que definían muchos partidos comunistas. Por ejemplo, que la revolución en América Latina sería socialista, una caricatura de revolución, y la definición de las burguesías nacionales locales como socias en la explotación del continente por parte del imperialismo, ¿no? Y después también, obvio, críticas al burocratismo de la Unión Soviética, cómo no colaboraban con la lucha de los pueblos del tercer mundo por su liberación, etcétera, etcétera. Pero el Che, a la vez, va a proclamar una estrategia para la revolución latinoamericana basada en una cierta lectura del proceso cubano, donde la guerra de guerrilla se transforma no en un medio lícito de lucha en una situación determinada, sino en una estrategia general, y en donde el campesinado pobre se transforma en el sujeto de esa revolución, ¿no? Una idea del ejército rebelde y una lectura, sobre todo hecha en parte por el Che, pero en parte también por Regis Debray, ¿no? En ese famoso texto, La revolución dentro de la revolución, ¿no? Donde se proclama lo que fue llamada la teoría del foco, ¿no? Como que había condiciones invariables de la opresión imperialista, gobiernos dictatoriales y la pobreza del campesinado que estaban listas para ser explotadas por un grupo de revolucionarios decididos que si se organizaban bien podían motivar ese levantamiento. Bueno, eso llevó a múltiples frustraciones de revolucionarios en América Latina que pensaban que ese modelo estaba listo en todos los países, que se podía dar de alguna manera y que fue parte de las luchas de la década del 60 y la década del 70 en nuestro continente, ¿no? Con, muchas variaciones, no quiero simplificar esto, pero que estaba en la última tesis del Che Guevara, que uno claramente se pregunta, bueno, el Che fue asesinado en 1967, poco antes de un giro de la situación latinoamericana, que se va a dar con el ascenso de masas. Porque justamente el Che no se centraba en la clase obrera, opinaba que estaba controlada por distintas burocracias, más bien el campo y no la ciudad, pero justamente el ascenso latinoamericano de los 70 se va a dar en forma muy diferenciada, ¿no? Hubiese cambiado el Che Guevara de sobrevivir a la situación del intento guerrillero en Bolivia, bueno, uno no lo puede saber. Sí que era una configuración muy, muy diferente. Y bueno, y creo que ahí sí es una diferencia, más allá que, obvio, sectores del movimiento trotskista se vieron impactados por esto y adoptaron casi como propia las tesis de guevarismo y el apoyo a estos intentos guerrilleros. Otras corrientes no cuestionaron esto y plantearon la centralidad de la clase obrera en la lucha antiimperialista, ¿no? La lucha por la hegemonía proletaria, que yo creo que era la ubicación correcta, ¿no? Frente a los procesos latinoamericanos y a lo que se venía después, ¿no? Claro que, bueno, en el medio hubo momentos de política de cooptación del imperialismo, recordemos la Alianza para el Progreso en su momento, y otras líneas de cooptación, de penetración y de represión, ¿no? Estábamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? No se puede quitar eso de lado, pero creo que ese es un punto diferente, y otro es la democracia interna dentro del Estado, ¿no? A pesar que hay una enorme actividad de las masas en el proceso revolucionario cubano, nunca vimos que surjan organismos tipo los consejos obreros en la Revolución Rusa que fueran la base de una nueva democracia proletaria, ¿no? Las masas participan, pero con un liderazgo llamado paternalista, de arriba hacia abajo, etc. Hay una enorme participación de las masas y luego finalmente hay un alineamiento, sobre todo después de la
asesinato del Che con Moscú fuerte, con el cual había habido muchas intereses, obviamente, ¿no? En Moscú, ¿no? Ese movimiento vino enseguida, muchos demandas de la nación cubana para la solución de la crisis de los misiles en su momento, pero ya el planeamiento de la invasión de Checoslovaquia, que ya el régimen partido único, como modelo, y de hecho, de democracia soviética planteada por el partidismo soviético, como lo define Trotsky, o sea, no la idea del partido único, y que no puede, incluso la propia Constitución cubana prohíbe hasta la actualidad la legalidad de otros partidos, aun cuando planteen la lucha antiimperialista o la oposición a toda entrada del imperialismo, ¿no? Está prohibida esa legalidad desde hace muchísimo tiempo y los críticos de izquierda son claramente perseguidos internamente. Entonces, digo, no hay esa alternativa, ¿no? Digamos, el aspecto de la democracia interna, y bueno, y tantas veces lo cuestionado de la falta de libertad en el arte o en la cultura, la persecución de la homosexualidad que usa la derecha cínicamente para querer cuestionar al Che Guevara, que era verdad, digamos, en eso era totalmente retrógrado en ese aspecto, pero eso no modifica su trayectoria revolucionaria más general, ¿no? De alguien que dio la vida por sus ideas y que el debate que se puede tener con Guevara, con todo el respeto de haber sido el gran revolucionario antiimperialista del siglo XX en nuestro continente, frente a su estrategia, se da en ese marco, ¿no? De alguien que dio la vida por la revolución socialista, pero desde una perspectiva que creo que hay que cuestionar en sus nodales en cuanto a cuál es el sujeto que puede llevar adelante el liderazgo de todas las masas explotadas para llegar al poder, sin dejar de vista que excepcionalidades siempre puede haber, pero que esas excepcionalidades, en el sentido de que no sea la clase obrera el núcleo de ese transcrecimiento de la revolución democrática y socialista, después se paga, ¿no? Cuando surge un ejército guerrillero se traslada la aplicabilidad del ejército al Estado, ¿no? Entonces, Cristian, justamente de este tema, posteriormente. te iba a decir que justamente de este tema de la centralidad de la clase obrera es una de las cosas de las que se agarran múltiples corrientes, desde esta moda que hay ahora de los decoloniales, que son los reyes del mandado de fruta, porque son gente que dice cualquier cosa sobre múltiples cuestiones teóricas, pero que son los que más están machacando la idea del marxismo como algo eurocéntrico, pero también corrientes que reivindican el marxismo en vertientes latinoamericanas, nos cuestionan muchas veces al trotskismo, bueno, que esta idea de la centralidad de la clase obrera en América Latina no sería tan procedente como en otros lugares, especialmente en Europa o en Estados Unidos. Entonces, me interesaría capaz como para profundizar, discutir un poquito este tema. O sea, ¿en qué medida a vos te parece que la teoría de revolución permanente para América Latina es una teoría que es operativa, que sirve para pensar la realidad latinoamericana y la dinámica de los procesos políticos? Y de ese modo también, ¿qué conexión tiene con esta idea del rol central, no privilegiado, como dicen algunos, sino central que puede tener la clase obrera en las luchas sociales? Yo creo que si hay una región para pensar la revolución permanente es América Latina, ¿no? El peso social del proletariado, digo, es infinitamente superior al que vio Trotsky a fines de los 30, ¿no? En nuestra región, con enormes conglomerados, no solo Argentina, que siempre fue un país, va desde los finales de los 30, ya semi-industrializado, con una fuerte clase obrera, sino ni hablar Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera. Son países fuertemente con proletariados muy poderosos, pero que bueno, que son proletariados que sufren la realidad del proletariado internacional de fragmentación, precarización, división en sectores, ¿no? que caracteriza a la clase obrera mundial en la actualidad, y Latinoamérica en eso no es distinto. Pero lo que atacan algunos sectores es, el intento de transformar que la lucha de clases en América Latina está cruzada por ciertas tradiciones culturales, nacionales,
que es como se vehiculiza, ¿no? Para tratar de justificar que eso implica los movimientos llamados nacionales y populares, la única forma de alineamiento y lucha antiimperialista. La realidad es que ahí hay un poco un cambalache, por llamarlo de alguna forma, porque si vos lo pensás de los pueblos originarios, en realidad los movimientos nacionalistas latinoamericanos no eran proindigenistas. El propio Perón tuvo que ver en la masacre de los Pilagá, o sea que no reivindicaba esa ideología. El movimiento nacionalista revolucionario boliviano tampoco lo reivindicaba. El PRI mexicano tenía relaciones con las organizaciones originarias del país, pero siempre de subordinación y no de los derechos que afluye después, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla porque hacen una lectura como si hubiese una relación directa de los movimientos de emancipación nacional con la lucha de los pueblos originarios, y esa la realidad es que no fue así, que fue todo mucho más contradictorio y ligado. Ahora, ¿qué otra clase tiene el poder de frenar la producción del imperialismo? Esto es ligado, digamos, a la fuerza de la clase obrera como sujeto de la lucha anticapitalista más en general, ¿no? Porque nosotros no decimos que la clase obrera en sí misma es revolucionaria, ontológicamente revolucionaria, como alguna vez se nos ha acusado, sino que es potencialmente revolucionaria, es decir, sigue sin haber otro sujeto social con esa capacidad de paralizar la producción capitalista y de poner al capital de rodillas cuando es consciente de su fuerza y cuando despliega toda su fuerza. Desde ya, nosotros no sostenemos una línea clase contra clase, sino una posición de hegemonía de la clase obrera, o sea, de liderazgo sobre el conjunto de los explotados y oprimidos, la que puede llevar que todas esas luchas confluyan en la crítica al capitalismo, ¿no? Y en la superación del capitalismo y en un nuevo régimen y en un nuevo Estado, un Estado de las y los trabajadores que reorganice la sociedad en forma diferente. Digo, partiendo que en muchos países la cuestión agraria sigue teniendo centralidad y la lucha contra todas y las más diversas formas de subordinación al imperialismo, ¿no? El FMI, la deuda, los pactos coloniales, la OEA, como lo llamaba el Che Guevara, el Ministerio de Colonias del imperialismo norteamericano, ¿no? Y que lo sigue siendo. Recordemos el papel de Luis Almagro en el golpe en Bolivia contra Evo Morales, para no irnos más lejos, ¿no? O la exclusión sistemática de Cuba. Justamente, si uno puede decir la independencia nacional, en el único país donde la revolución llegó a la expropiación de la burguesía del imperialismo es el que se ha mantenido más independiente. Digo, en el marco de todas las críticas que nosotros tenemos al régimen cubano y a la política que ahora está llevando adelante, de elementos que digamos, fortalecen la diferenciación social interna y de hecho crean la base social para la restauración capitalista, no se puede dudar que la mayor independencia nacional de cualquier país que tomes, digo, siendo un país con recursos limitados, ha sido Cuba respecto a Estados Unidos, ¿no? Nadie puede poner eso en duda. Mientras que en las burguesías nacionales, aún con discurso, con retórica, no han permitido la emancipación del continente ni alterar esas relaciones de dependencia general del capital imperialista y con fuertes elementos semicoloniales que en el caso de cuando uno está subordinado al FMI son más fuertes. Fíjate que ahora Argentina, cuando firma el pacto con el FMI, vienen directamente los burócratas del fondo, como tantas veces en nuestra historia, y deciden, che, esta medida económica se toma, esta no, o la política exterior. Alberto yendo a la famosa cumbre de Biden, bueno, no muy famosa, digo, porque fue hace poco, por la democracia, ¿no? Ya hay uno de los artículos de Trotsky que decía que ese era un discurso engañoso, las democracias contra las dictaduras, etcétera, porque lo primero era distinguir entre países opresores y oprimidos, ¿no? Hay también toda una corriente de autores marxistas que opinan que esto no tiene lugar, que no hay opresión imperialista. Yo creo que es centralmente equivocada esa tesis, que es un grave error no plantear y justamente no explicar que el rol atrasado y ahora primarizado en gran medida en nuestras economías se debe digamos, a mecanismos de dominación imperialista de saqueo permanente, ¿no? No para absolver a las burguesías locales ni a los movimientos que lo asumen, pero sí para explicar la estructura del mundo, donde la distinción entre países opresores y oprimidos sigue existiendo y caracterizándola, ¿no? Se cambiarán un poco, será el G7, de golpe la OCDE, toman distintas formas, pero que hay
países que tienen el control de la batuta y otros subordinados, es evidente. Hay países que tienen deudas que superan el 100% del PBI, no pasa nada, y en otros implica una atadura brutal de las economías nacionales, ¿no? Y creo que toda la década que mencionábamos antes del progresismo latinoamericano fue otra muestra de la incapacidad de las burguesías nacionales de llevar a la emancipación. Fíjate, Juan, un hecho importante, ni siquiera negociaron en común sus deudas. O sea, ese argumento que antes nos daban de que si desconoces la deuda te invaden, ahora no lo dicen porque perdieron en Afganistán los yanquis, entonces es un poco difícil decir si van a desplegar tropas, no se le ocurre ahora ese argumento. Te dicen otra forma de desastre, ¿no? Que te dicen, entonces viene, incluso el resultado de la guerra de Malvinas reforzó en Argentina, ¿no? Esa idea que no se puede enfrentar porque te vienen y como sea. A ver, toda América Latina discutiendo la deuda en común, que te van a invadir todos los países juntos. No, claro, es imposible. Ese debate que se dio en el 82 con el fin de la deuda mexicana, digo, en la famosa década ganada de los nacionales y populares, hubo negociación de cada partido por separado, ¿no? De cada país por separado, perdón. Y de cada partido también. De cada partido. Así, hubo retórica antiimperialista, unidad latinoamericana, pero es cierto, bloquearon el ALCA en aquel momento, pero no hubo, digamos, el tema central de la deuda, una negociación en común, un compromiso de que todos negocian en común, o cada país que desconozca al resto se va a solidarizar, haría imposible cualquier bloqueo del imperialismo, ¿no? O sea, en el propio sentido de Argentina, que ahora dice la nueva ola progresista en latinoamericana, y Argentina discute la deuda como si nada, o sea, y que te van a invadir todos los países juntos. O sea, las condiciones para que América Latina discuta otra relación son categóricas, pero es cada burguesía nacional haciendo su propio negocio de subordinación. Yo entro acá, veo la ventaja por acá, y bueno, esa ha sido la característica de la división latinoamericana, donde uno, siempre que en Argentina está el 9 de julio, uno está tentado a decir la independencia argentina, la historia de una frustración, la independencia de cualquier estado, ¿no? Por un lado, bueno, la proclamación de la independencia de España, y por otro lado, la división, la fragmentación del territorio en todo un conjunto de repúblicas incapaces de lograr su unidad, ¿no? Entonces, y en ese sentido lo entronco con otro punto que Trotsky señalaba mucho, la necesidad de los Estados Unidos socialistas en América Latina, ¿no? La idea de que no hay, para tomarlo en el lenguaje que más levanta la llamada izquierda popular, o incluso los movimientos que se llaman a sí mismos nacionalistas y populares, la patria grande latinoamericana es imposible de realizar sin revoluciones socialistas en nuestro país. Creo que esta es una conclusión, ¿no? Del ciclo de los movimientos nacionalistas latinoamericanos, ¿no? Que Trotsky los analiza al principio, ¿no? Claro, incluso cuando algunos todavía ni habían surgido, como el caso del peronismo o el MNR en el caso boliviano. Bueno, ahora lo vemos después de todo el siglo, bueno, es evidente, no unificaron Latinoamérica, no nos emanciparon del imperialismo, más allá de en ciertos momentos regatear las condiciones de la subordinación, hacer ciertas concesiones al movimiento de masas, pero no llevando ni siquiera a la emancipación nacional completa, cosa que solo puede lograrse, insisto, con gobiernos de la clase trabajadora en nuestros países, ¿no? Que es lo que puede permitir realmente la unidad latinoamericana, ¿no? Me parece un dato importante. No quería dejar de mencionar que, digo, en la lectura latinoamericana, y esto por ahí en Lowry está flojo, ¿no? Entre los puntos que tiene el esquema que le hace el texto, es la revolución boliviana, ¿no? Del 1952, la gran revolución obrera, pero contenida por la burguesía, ¿no? Proletaria, con los mineros como centro, con el desarme del ejército por parte de las milicias obreras y todas las elecciones. Pero esto es interesante para la pregunta que vos me hacías la vez pasada sobre lo de Zabaleta Mercado, ¿no? Porque justamente ahí está el problema de, bueno, la COP llegó, tenía las milicias, el poder armado, y lo tomó el poder, ¿no? Entonces, como los organismos de autodeterminación, esto lo nombrábamos algo, pero podemos precisarlo, sin una dirección revolucionaria, entregan el poder a la burguesía, en este caso
a Paz Estenssoro, y esa revolución que tenía una dinámica permanentista fue bloqueada en su dinámica permanentista, ¿no? Porque esa visión de Zavaleta Mercado, que el tránsito no es automático, depende de una lucha política, y en esa lucha es obviamente por la influencia política sobre las masas, entre la dirección nacionalista y el proletariado, y el sector boliviano era muy débil, también de tener una orientación oportunista, ¿no? Con el MNR, ¿no? Lo digo, pero aparte con falto de fuerza material para poderlo hacer, influencia política, pero sí es esa disputa en los países con fuerte campesinado de quién va a liderar el campesinado, el proletariado o la burguesía, o de la pequeña burguesía empobrecida urbana u otros aliados en movimiento de lucha, ¿no? O la burguesía nacionalista o el proletariado, ¿quién lo va a dirigir? Si es la burguesía nacionalista, bloquea la dinámica permanentista, obviamente. Si es el proletariado con una dirección política revolucionaria, esa perspectiva está abierta. O sea, no es un problema estructural, a eso me refiero, como en parte también dentro de la Revolución Cubana, sino un problema de la dirección política del proletariado, ¿no? Sí, en el caso de Zavaleta, además, él veía como que la dualidad de poderes había sido más avanzada en la Asamblea Popular del 71 que en el 52, que hasta donde llega mi conocimiento me parece un análisis erróneo, ¿no? O sea, él le bajaba bastante el precio, me parece, al proceso del 52, porque, bueno, él tenía simpatía con el MNR y discute contra el POR, ¿no? No, el problema es que la mayoría de los sindicatos tenían una dirección alineada con el MNR, esa es la realidad. Las milicias obreras, aunque el POR influye en la fundación de la COB, en sus tesis, etc., son militantes poristas, y estaba la famosa influencia de las tesis de Pulacayo en 1946, de la Federación Minera, no tenía una militancia, fracciones propias en esos sindicatos que les permitieran jugar el papel de los bolcheviques, ¿no? De empezar siendo una minoría y transformarse en una mayoría en el curso del proceso, ¿no? Es como que ganaron los mencheviques ahí en el caso boliviano. Sí, y lo otro que hizo el MNR fue dividir la parte obrera de la lucha agraria y promovieron una reforma agraria limitada, pero que, bueno, que fue... para el campesinado fue considerado una conquista importante, aunque no estaba incorporado para nada toda la cuestión indígena desde el punto de vista cultural, ¿no? Y el derecho al sufragio que lo ponen y con la base campesina logran mayoría, ¿no? Y también la confianza en Lechín, que tenía Lora presionando a Lechín, podía ir más allá de lo que quería. Recordemos que tuvieron el apoyo a los ministros obreros del MNR, bueno, toda una política sobre una interpretación de las tesis del Frente Único Antiimperialista que nosotros no compartiríamos, ¿no? Que lo llevaba a no tener esa independencia que Trotsky decía respecto de Cárdenas, ¿no? Lo llevaba a coquetear con la izquierda del MNR. Pero bueno, y otro elemento, que esto me lo señalaba Manuel Romano cuando escuchó nuestra conversación, amigo común, el problema de las burocracias, ¿no? Que son un elemento de bloqueo, las burocracias materialmente, obviamente más adicionales, si se quiere, a lo que hemos visto, a lo que había cuando Trotsky escribía la tesis de la revolución permanente, pero no un absoluto, ¿no? Pero sí un elemento de los estados burgueses, la construcción de fuerzas materiales, y esto Trotsky lo veía con la tesis de los sindicatos, ¿no? Burocracias sindicales que actúan como un bloqueo de la acción de la clase obrera, y por eso la lucha por la independencia de los sindicatos es una lucha clave, ¿no? Respecto del Estado y contra esas propias burocracias. Pero insisto, no es un elemento que marca un problema estructural, sino un problema de la capacidad de construir una dirección política de una izquierda capitalista, socialista, revolucionaria, que tenga un papel tal para poder lograr el liderazgo de las masas, para que la clase obrera sea hegemónica, ¿no? Sea una clase que logre ese liderazgo de todos los movimientos de lucha de los oprimidos para superar el capitalismo, ¿no? Esa es parte de la tarea que tenemos por delante, ¿no? Pero parecía bien volver sobre esto para el ejemplo de que no alcanza la autoorganización en sí misma, sino que depende, porque esa misma organismo de autodeterminación se pueden transformar en lo contrario con una dirección conciliadora, ¿no? O sea, el real doble poder, para hacer doble poder en serio, necesita una dirección que se plantee otro Estado, ¿no? Para ser verdaderamente doble poder. Si no, es conciliable, digamos, ¿no? Ya recordemos como en la propia Revolución Alemana,
Ahí en el 18-19 hay consejos obreros, pero tenían una dirección que no se planteaba, o sea, era muy minoritario el bloque que se planteaba avanzar hacia el socialismo, sino contenerlo, y los propios socialdemócratas juegan el papel de enterradores de la Revolución Alemana, ¿no? Entonces eso me parece importante para tenerlo en cuenta. Muy bien. Cristian, vamos 1 hora 12 minutos, o sea que estamos 8 minutos menos de la conversación anterior. Yo creo que es una muestra de nuestra gran voluntad de hacerlo más corto, para toda la gente que se queja de que son muy largas nuestras conversaciones. Lo que sí, bueno, pido disculpas que no tengo a mano el libro de escritos latinoamericanos de Trotsky de Ediciones IPS, porque, bueno, el mío está en la biblioteca de acá, de nuestra casa cultural, la Casa Mar de Neuquén, pero vamos a poner el link en la nota donde va a estar este video para que puedan acceder. Y no sé si vos querés agregar alguna cosita más como para cerrar. No, yo reafirmo, digo que la dinámica de la revolución permanente para pensar la emancipación de nuestros pueblos es clave, ¿no? En sus 3 aspectos, ¿no? En su transcrecimiento en revolución democrática y socialista, en su carácter internacional, porque efectivamente nosotros podemos empezar la construcción del socialismo en América Latina si en algún país se toma el poder, y eso Cuba también lo muestra por la negativa, ¿no? No hay posibilidad de socialismo en un solo país ni en una sola isla, sino una lucha antiimperialista que termine con la dominación imperialista en todo el mundo, pero a la vez no somos derrotistas y decimos que hay que esperar a lo que pasa en los países centrales, sino que se pueden ir con pasos enormes, y nuestro continente tiene enormes vasos, y nuestro subcontinente en particular tiene vasos comunicantes permanentes que bueno, que cualquier victoria revolucionaria crearía enseguida oleadas de simpatía, ¿no? De esta perspectiva distinta que se abre a subordinarnos a la división internacional del trabajo primarizada que nos ofrece el duopolio ahora Estados Unidos, China, etcétera, en esa integración subordinada, ¿no? Que ningún partido de las distintas burguesías quiere modificar, sino solo apuestan hasta tener un poquito de aire, consiguiendo un poco más de dólares, un poco menos, y se acabó. Hasta ahí están, ahí llegan. Por el contrario, un programa que abre una perspectiva distinta está ligado a la lucha por el poder de la clase trabajadora, ¿no? Así que me parece que eso, y nosotros ahora en particular estamos viviendo este redoblamiento de la situación colonial, lo bautizamos régimen del FMI cuando llegó con Macri, y llegó para quedarse, ¿no? Ahora los nacionales y populares van a pagar la deuda, enojados, ofendidos algunos, pero van a seguir. Van a pagar la deuda y es esa atadura semicolonial que nos va a seguir perpetuando en esta situación de 40% de pobres, de salario de hambre, jubilaciones de hambre, e insisto, tendencia a la primarización importante, que es a donde nos lleva a subordinarnos a lo que busca el capital internacional, ¿no? Ese es el lugar que nos dan. Bueno, esto se cambia con la movilización obrera y popular, es evidente, venimos del caso de Chubut, rotando uno de estos pilares, que es el extractivismo minero. Así que bueno, pensando en la perspectiva de lo que se viene a la hora de enfrentar las imposiciones del Fondo Monetario en nuestro país y otras condiciones más o menos similares en otros países de nuestra región, ¿no? Muy bien, Cristian. Bueno, muchas gracias, Cristian. Que termines bien el año y vamos a seguir el año que viene conversando. Nos quedó lo de la Revolución Boliviana para profundizar en otra. Bueno, cómo no. Un abrazo, Juan. Estamos viendo.